Rodolfo Taila de Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eva? Buen día o buenas tardes a todos y todas. Rodo, bueno, hoy nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial de la Nación. Así es, porque estamos viendo, la última columna hablé de, prácticamente de una guerra interna de estos 4 barra brava que están encaramados en el máximo tribunal, tirándose con de todo unos a otros, hablé de 2 situaciones, en la última columna hablé de 2 situaciones, una vinculada a la situación de Marchi, un funcionario que responde a Ricardo Lorenzetti, que es como el administrador del presupuesto de la Corte, y que estaba haciendo, entre Marchi y el tribunal, los 3, Rosencrantz, Rosati y Maqueda, hay también una guerra larvada ahí por un expediente en el que Marchi está demandando a Elisa Carrió y que está en la Corte. Y también hablé de una suerte de entrega que hicieron los jueces de la Corte respecto de Maqueda, que fue el juez de la Corte que estuvo a cargo de la supervisión de la obra social durante todos estos años, 20 años, 15, no se sabe bien porque no hay un papel ni de casualidad en esa obra social. Entregaron a Maqueda, acompañando a la Comisión de Juicio Político, un documento que estábamos pidiendo, que era un mail que le había mandado Maqueda al resto de los ministros, en donde reconoce prácticamente todas las irregularidades por las que se los está acusando en el manejo de la obra social. Bueno, resulta que, eso fue nuestra última columna, resulta que en un nuevo coletazo de toda esta crisis que tiene la Corte, y que yo creo que hay que atribuírsela más allá de la fractura interna que hay y me parece de la irresponsabilidad con la que se manejan, hay que atribuírsela también a la Comisión de Juicio Político, que ha iniciado un proceso con mucha seriedad, con respeto a la ley irrestricto y con un objetivo muy claro, que es mostrarle a la sociedad cómo está funcionando el Poder Judicial y en particular la Corte. Ese juicio político ha generado todas estas consecuencias, que se estén tirando con munición gruesa entre cada uno, tratando de ver a ver quién zafa. Y lo último que hemos visto fue una nota que apareció ayer en el Centro de Información Judicial, que es como la página oficial, la página web oficial de la Corte Suprema, que todavía no logro entender cómo está funcionando todo eso, porque digamos que a partir de que Ricardo Lorenzetti dejó de ser el presidente de la Corte, ya hace 3 o 4 años, él manejaba con mano de hierro el sitio, publicaba lo que se le antojaba, estaban obligados todos los jueces a informar de sus sentencias. Todos los jueces del país estaban obligados a informar sus sentencias inmediatamente al CID, antes de que a cualquier medio de prensa, etcétera, para que siempre tuviera la primicia al CID en materia de sentencias o fallos judiciales. Y resulta que cuando dejó de ser el presidente de la Corte y dejó de manejar el sitio su vocera y asesora principal, María Burdín, los nuevos presidentes empezaron a manejar el sitio. En este caso hoy, el sitio debería ser responsabilidad de Horacio Rosati, que es el presidente. Y sin embargo, aparece una nota personal, o mejor dicho, una nota firmada exclusivamente por Ricardo Lorenzetti en el sitio, con manifestaciones explosivas contra los miembros de la Corte, contra la administración de la obra social. Y entonces todavía no logro entender por qué estas cuestiones se van filtrando, ¿no? Hay algo en la Corte que todavía falta escudriñar. Pero lo cierto es que la nota de Lorenzetti tiene origen en este conflicto, esta crisis de la obra social. Y la secuencia, para que se entienda, es la siguiente. En el 2021, cuando ya había denuncias penales por el fraude en la obra, porque era el manejo era administrativo, era
insostenible, entre otras cosas porque se le venía un despelote bárbaro. La Corte ordena una auditoría, le pide a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, que haga una auditoría sobre la obra social. Resulta que en agosto del 2022 la auditoría, la AGN, presenta ante la Corte los resultados de ese estudio, de esa evaluación, con conclusiones básicamente terribles, ¿no? Un desmanejo absoluto, un descontrol, sin protocolos, sin circuitos administrativos establecidos, sin programas informáticos. Yo soy afiliado a la obra social, Eva, sí. y recién, hace 4 o 5 meses, aceptaron empezar a dar tarjetas magnéticas para, digamos, acreditar que sos afiliado. Si no teníamos esas cosas de papel con plastificadas que no te entran en la billetera, tenías que presentar bonos, no existía absolutamente ningún trámite informatizado, una obra social del siglo XX, de las primeras, digamos, o sea, estaba totalmente, y ese es el informe de auditoría, un montón de irregularidades que son muy difíciles de contar brevemente. Rodo, bueno, la cosa es que en agosto, sí, pues decime. Esto, esta carta que hace Lorenzetti de alguna manera puede vincularse a lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político. Digo, bueno, sí, voy a eso, exactamente, me parece que sí. Entonces, en agosto termina la auditoría, en la Corte le da traslado, ordena el traslado, dice, bueno, de esto vamos a darle traslado al directorio de la obra social. A ver qué dice. El directorio de la obra social era nuevo, tenía 1 año. A partir de cuando se ordena la auditoría, también se reforma la obra, el estatuto de la obra, y aceptan que el directorio se integre con un representante del gremio, un representante de los jueces y un representante de la Corte. Cuando durante los últimos 15, 20 años con la conducción de Maqueda solamente hubo una sola persona que administraba la obra social. Bueno, la cosa es que el directorio nuevo, puesto por Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, recibe esa notificación de la Corte diciéndole, che, mirá, todas estas irregularidades está señalando la auditoría, ¿qué tenés para decir? Porque una de los aspectos que abarcaba la auditoría era parte de la gestión de no solamente del anterior administrador único, sino también de este directorio. Resulta que esta gente de la auditoría, de la obra social, recibe la intimación de la Corte, nunca contesta nada, se hacen los estúpidos y recién hacen una presentación sin que nadie los intime, es decir, sin que la Corte estuviera atrás del tema, le dicen, che, acá tenés que responder estas irregularidades de la AGN. Y después, 6 meses después, 7 meses después, nadie de la Corte le había dicho, che, está faltando la respuesta. Es decir, una maniobra para tratar de relativizar las cosas, encubrir, etcétera. El que sí recoge el guante es Ricardo Lorenzetti y ese es digamos, la nota es producto de esto. En la nota dice básicamente que tardaron 6 meses en responder un informe, con lo cual yo a esto no lo doy por contestado. No contestan absolutamente ninguna de las irregularidades que plantea la auditoría, y mucho menos se hacen cargo de las irregularidades que corresponden a esta gestión y no a la anterior. Y habla de que los deja en offside a los otros 3 jueces. Digamos, pretende dejarlos en offside diciendo, yo hace rato que vengo disintiendo con el manejo de la obra social, a través de acordadas se reforman estatutos permanentemente sin ningún tipo de sentido, que además no se cumplen. Entonces los dejó expuestos al resto, diciendo básicamente que hoy la administración de la obra social, que está en cabeza de todos los ministros de la Corte, pero con Lorenzetti desmarcándose permanentemente, es un desastre, sigue siendo un desastre. Sigue habiendo delitos, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo irregularidades permanentes. Entonces Lorenzetti plantea, yo creo que con el sentido de enviar un mensaje, digamos, al procedimiento de juicio político que estamos haciendo. Yo hace rato que vengo diciendo que esto es un desastre y estos 3 jueces lo único que hacen es profundizarlo y encubrirlo. Ese es el mensaje de Lorenzetti en esta nota, que yo creo
Eva, que se va a convertir en una guerra, digamos, sin cuartel ahí adentro, porque me parece que las acusaciones son cada vez más firmes, y no quiero ni pensar cuando empecemos a discutir exclusivamente en el marco de la Comisión de Juicio Político la obra social, porque la semana que viene, el martes 11, le damos un cierre al tema 2x1. Viene Garabano, vienen los periodistas que escribieron sobre el tema, viene Estela de Carlotto, viene el CELS, digamos, como para darle un cierre, y ya después nos vamos a ocupar de la obra social, porque evidentemente nos están dejando el tema servido. Hay municiones cruzadas de ambos lados que a nosotros nos sirven mucho porque es mucha información y que consolida cada vez más la hipótesis que estamos investigando respecto del manejo de la obra social. Rodo, no quiero dejar de preguntarte por lo que pasó en la última sesión del Consejo de la Magistratura. Bueno, quería que nos cuentes un poco eso porque se designaron algunas autoridades. Verdad, también era un tema para desarrollar, pero mira, Eva, el Consejo de la Magistratura se reunió después de 9 meses, así que fue un parto que pueda volver a juntarse, y se juntaron para continuar en la misma línea. Se juntaron, se reunió el Consejo para confirmar que ese Consejo no sirve para nada, que está ahí para garantizar impunidad y para perseguir cuando tengan un resquicio. La primera cosa que se tenía que definir era quién era el vicepresidente o vicepresidenta del cuerpo, porque el presidente, según la ley que el propio Rosati firmó para resucitar, es él. La vicepresidenta fue elegida por 13 votos, una jueza, Agustina Díaz Cordero, que es una jueza civil de primera instancia. Y esos 13 votos se conformaron con los 4 jueces, y los cuatro jueces y Rosati, digamos, o sea, los 5 jueces. ¿Y qué sabemos de Agustina Díaz Cordero? ¿No trabajó para? Mira, Agustina Díaz Cordero ahí tiene buena prensa, tienen en el Consejo, de una persona accesible, es joven y demás. Yo, a ver, te puedo dar el antecedente hereditario. La mamá de Agustina Díaz Cordero se llama Jimena Gómez Alonso de Díaz Cordero, son como 4 apellidos, le gana por 2 a la hija. Jimena Gómez Alonso de Díaz Cordero es, desde hace muchos años, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y presidenta de la sala en donde durante 15 años cajonearon el expediente de Correo Argentino. La mamá de esta chica es una de las responsables de ese gigantesco fraude cometido en perjuicio del Estado por haber cajoneado el expediente. No le puedo atribuir a su hija la caracterización que hago de la madre, pero más allá de lo personal, lo cierto es que nosotros lo que pataleamos en ese momento es que no puede el presidente y el vicepresidente de un cuerpo que tiene distintos estamentos y corresponder solamente a un estamento. Es decir, los jueces van a manejar el Consejo de la Magistratura, van a decir, porque el presidente o el vicepresidente en su defecto son quienes definen cuándo se juntan, qué temarios se tocan, por qué sesionamos y por qué no. Es decir, un poder absoluto, en esos términos absolutamente intolerable, digamos, para un cuerpo que es colegiado, que integran distintos estamentos y que además, fundamentalmente, que es lo que yo dije, acá somos 19, porque encima es un consejo trucho, porque hay un senador que todavía no está integrado. Somos 19, de los cuales 6 somos un bloque formal que respondemos al oficialismo. Ese nivel de representación no está reflejado en las autoridades, ni en la vicepresidencia, ni en las comisiones. Entonces, vamos a un consejo en donde la política, puntualmente la oposición, está arrodillada frente a la corporación judicial. El bloque de 3 de Diego Molea ya empezó a votar con ellos. Espero que esto no se convierta en una mayoría automática. Pero me parece que vamos a un consejo nuevamente de parálisis. Nosotros fuimos los que pedimos que nos juntemos toda la semana para laburar. A regañadientes logramos que se apruebe, porque lo que quiere Rosati es justamente mantener las cosas como las del año pasado, hasta tanto vengan las elecciones.
pero quiere mantener las cosas como el año pasado, es decir, juntarse 1 o 2 veces, no venir si es posible, pasar lo más desapercibido posible en el radar de la opinión pública, y lamentablemente para él llegamos algunos consejeros nuevos al Consejo que vamos a hacer todo lo posible para que esto se conozca, se sepa todo el tiempo y lo vamos a divulgar de manera permanente. Rodo, la seguimos el lunes, ¿te parece? Sí, cómo no, Eva, un beso grande.